Saludos y bienvenidos a este su espacio, El Semanal, un resumen de las principales noticias de la semana. Marileini Sosa, encantadísima de informarles. Iniciamos y es que durante la semanal con la prensa, el presidente Luis Abinader confirmó que Carlos Pimentel continuará como director de compras y contrataciones luego de que renunciara a su recién nombramiento de director ejecutivo de alianzas público-privadas. La eficientización de las instituciones públicas. Quizás no se explicó bien, pero lo que se buscaba con el sistema integrado era fusionar todas esas instituciones. Y si tú nombras a otra persona, pues no te lo va a hacer con la rapidez debida. Oímos las opiniones del consultor, siempre hay opiniones del consultor, después se discuten entre un grupo y se toman las decisiones, como en cada caso. No es la primera vez que él opina y tiene que hacerlo así, y la consultoría opina sobre un caso y se toman otras decisiones. Eso es normal en todas las instituciones y tenemos una mesa ahí en ese tema de decisión. Al ser cuestionado, el mandatario informó que las duplicidades de nombramientos se deben a que con esto el gobierno busca eficientizar el gasto del Estado. Cambiamos de tema y es que a días de iniciar las inscripciones para optar por uno de los 5 puestos titulares de la Cámara de Cuentas, menos de 10 ciudadanos han formalizado la solicitud, lo que los legisladores atribuyen al descrédito en el que se ha visto el órgano de fiscalización. Esmirna Mateo trabajó la historia. Aunque el presidente de la comisión, Rogelio Alfonso Henao, señala la falta de certificación de no proveedor del Estado como la causa para el poco interés por la Cámara de Cuentas, otros, como el diputado Eugenio Cedeño, entienden que es por el descrédito del órgano fiscalizador. Todavía no ha llegado a la Cámara debido a un tranque en los nuevos requisitos que establecía la ley, una certificación que no estaba prevista, que tuvieron que hacerse ajustes en la institución para hacerla. Ya se logró, incluso este día, hoy o mañana, Compra y Contrataciones va a emitir un comunicado sobre esto y va a dar un plazo razonable de 3 días para entregar la certificación. Ese era el tranque principal, ya se solucionó y entendemos que a partir de la próxima semana o finales de esta ya van a llegar el gran flujo de interesados. Yo siempre recuerdo al difunto Eugenio Cabral. Hay una dependencia pública que nadie la miraba, que era la Defensa Civil, y cuando Eugenio Cabral la asumió, se convirtió en el director sempiterno y todo el mundo quiso ir a la Defensa Civil. Es lo que está ocurriendo hoy inverso con la Cámara de Cuentas. Yo creo que el desprestigio en que se ha envuelto y la infuncionalidad en que se ha visto afectada esa dependencia hace que la gente no tenga mucho interés en caer ahí. Los escándalos en la Cámara de Cuentas han ido desde denuncias de supuestas irregularidades en fiscalización de auditorías, aumento de salarios injustificados y el sometimiento a la justicia de algunos de sus miembros. No, más bien yo pienso que los ciudadanos están distraídos en otro tema y nosotros aprovechamos esta ocasión para hacer un llamado a todos los ciudadanos y ciudadanas que deseen ser parte y que deseen ser evaluados, porque acá hay muchos dominicanos y dominicanas con talento que pudieran hacer un gran trabajo al frente de la Cámara de Cuentas o siendo miembros de la Cámara de Cuentas. El proceso está abierto y lo que nosotros esperamos es que en los próximos días comiencen a llegar los expedientes de los ciudadanos que estén interesados en ser parte de la misma. Qué pena que lamentablemente ha sido un llamado tan pobre, que nadie ha pasado por aquí prácticamente a inscribirse. Y después de tantos escándalos que hemos tenido con esta Cámara de Cuentas, pues ninguno de esos miembros deberían de volver a postularse. Rogelio Alfonso Henao precisó que a pesar de la lentitud de las inscripciones, más de 100 han solicitado la certificación de no proveedor del Estado para tales fines. No se va a extender el plazo de 30 días y nosotros como comisión vamos hasta el 14 de noviembre a recibir a los interesados para luego ser evaluados por la comisión y luego el pleno toma su decisión al respecto. Ante los cuestionamientos en lo que se ha visto envuelto la Cámara de Cuentas, la comisión expresó el interés de depurar y buscar los mejores perfiles para postular al Senado de la República. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Y legisladores de la bancada PLDistas defendieron al expresidente Danilo Medina de las declaraciones del presidente Luis Abinader
tras asegurar que se negó a realizar negociaciones políticas que buscaban habilitarlo. Eva Santana nos tiene más detalles. Luego de que el presidente Luis Abinader asegurara durante la proclamación de la nueva Constitución que se negó a realizar negociaciones políticas que buscaban habilitar a pasados mandatarios, funcionarios de la bancada PLDista aseguraron era innecesario blindar ese acápite constitucional, ya que se encontraba contemplado en la Carta Magna del 2016. Ya el presidente Medina se refirió al asunto, dijo que nunca se acercó al PRM, mucho menos al presidente Abinader. Entonces el presidente Medina desmintió al presidente Abinader. Ahora él, que diga quién fue que le sugirió algo así, si fue cierto. Es que esa reforma constitucional de 2 años y nunca jamás fue propuesta por el mismo presidente Danilo Medina, y ustedes lo saben, en el 2015. A mí nunca se me llamó para decir que íbamos a aprobar la reforma a la Constitución en base de un impedimento al presidente Danilo. Mientras que los legisladores PRMistas expresaron desconocer esas propuestas, pero aprovecharon para saludar la medida tomada por el presidente de no hacer acuerdos tras bambalinas. Y en el caso de Danilo, aunque él diga de que eso fue el que lo hizo, aquí lo que había era 2 periodos y nunca más, y a él le aplicaba eso no fue él. El que conoce al presidente Luis Abinader sabe que el presidente Luis Abinader no es un hombre a hacer propuestas detrás de cortinas. En todas las reuniones que se dieron aquí a lo interno. Ahora, si eso se trató fuera del Congreso, yo no te puedo decir que lo sé. Ahora, en las reuniones que se dieron aquí, yo fui parte de la comisión y en ningún momento se trató eso. El presidente Luis Abinader hizo este señalamiento al referirse a la disposición transitoria que permanecerá en la norma suprema que impide a Medina volver a presentarse en unos comicios. Eva Santana, Noticias Su Mundo. Y a propósito de que el presidente Luis Abinader emitiera el decreto 71-24 que lanzaba un plan de austeridad y que algunas instituciones públicas solicitaran altas sumas de dinero para realizar fiestas navideñas, ciudadanos reaccionaron a la medida. Conozcamos algunas impresiones. Lo den a los más necesitados porque hay mucha gente en precariedad y el gobierno explotando en cosas que no son necesarias. Entendemos que nuestro gobernante está siendo mal asesorado a razón de que el retiro de la reforma fiscal es fruto del desgobierno y la mala administración de los recursos públicos que él ha tenido en su primer mandato. Entendemos que el pueblo le dio una segunda oportunidad y para el pueblo dominicano seguir en pie, no es que hagan un dispendio abusivo de las fiestas navideñas, sino que se haga con prudencia y que los recursos sean canalizados adecuadamente. Debería mejor ponerse a contribuir en el pueblo y ayudarlo. Eso es lo que es mi opinión. Y el ministro de Agricultura, Limber Cruz, exhortó a la población dominicana a consumir más plátano ante la gran producción del alimento que tiene en estos momentos el país. Es importante aprovechar la ocasión para decirle a los dominicanos y dominicanas que consuman más plátano y así poder ahorrar de manera importante los recursos destinados al consumo en la canasta básica, dijo el ministro Cruz. El funcionario sostuvo que desde semanas atrás el país ha tenido una superproducción de plátanos que ha aumentado desde 8 millones de unidades hasta 11 millones diarias. Destacó que esta importante producción ha impactado significativamente en el precio de los consumidores del pueblo. Continuamos con más información y es que legisladores identifican como una de las fuentes principales la evasión fiscal. Esto para proveer los recursos del plan de ajuste económico que propondrá el gobierno, ya que se llevan el 9% del Producto Interno Bruto a las finanzas públicas. Nuestra compañera Esmirna Mateo trabajó el tema y nos amplía. De acuerdo a especialistas en términos económicos, la evasión fiscal representa el 9% del Producto Interno Bruto, que si lo multiplicamos por 74.000, que es el 1%, serían unos 666 millones de pesos. En ese orden, los parlamentarios llamaron a las instituciones recaudadoras y fiscalizadoras ir detrás de quienes evaden los impuestos. Ustedes saben que por décadas ha sido un clamor de toda la sociedad en sentido general que se le dé seguimiento a la evasión fiscal, porque esa es una gran debilidad que nosotros tenemos como país y entiendo que ese puede ser un medio, o no lo entiendo, estoy seguro que será un medio que aumentaría las recaudaciones del Estado.
consideran que es momento de sacrificios de todos los sectores y disminuir las excepciones a sectores económicos. Todos tendremos que hacerlo. Creo que es una sabia decisión del gobierno de buscar de alguna manera, no tal vez el nivel que se pretendió con la reforma, pero sí de algún nivel de compensación para que no se detenga el país, para que sigamos avanzando. La mayor evasión, ¿quién la hace? Los que más pueden. Y entonces los que menos quieren pagar son muchos de los empresarios grandes que tiene nuestro país. Uno lamenta tener que hacer los planteamientos así, pero definitivamente lo sabe el Estado Dominicano, lo saben los organismos de fiscalización, llámese impuestos internos, aduanas y otras instituciones. ¿Qué hay que hacer? Empezar a darle seguimiento. Sin embargo, el diputado de la Fuerza del Pueblo, Carlos de Pérez, cree que la alternativa del gobierno podría ser solicitar más préstamos. No sabemos si cuando dicen ajuste económico va a ser alguna movida presupuestaria, que puede serlo, o si va a ser otro proyecto de reforma fiscal o más préstamos. Son las opciones para hacer los ajustes económicos, así que lo adecuado es esperar. El gobierno dio a conocer que el equipo económico dará cuentas al país de algunas expectativas y reprogramaciones sobre algunos de los proyectos que lleva a cabo el Poder Ejecutivo. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Y el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, afirmó el pasado miércoles que la Cámara Alta está preparada para iniciar un amplio proceso legislativo que busca analizar y consensuar todas las leyes que ameritan ser actualizadas, entre ellas la Ley 16-92 sobre el Código de Trabajo. El representante de la provincia, Sánchez Ramírez, dijo además que otras iniciativas que requieren de modificación y que están incluidas en la amplia agenda legislativa son la Ley 138-11, orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, y la Ley 176-7 del Distrito Nacional y los municipios. De los Santos sostuvo que la Ley del Distrito Nacional y los municipios es la normativa que amerita mayor atención, ya que ostenta una laguna en el aspecto de la situación de alcaldes, la cual ha provocado situaciones de complejidad en los últimos tiempos. El legislador indicó que el órgano legislativo también retomará el estudio del proyecto del Código Penal y el proyecto del Código Civil. Y algunos legisladores de diferentes partidos políticos se mostraron a favor y otros en contra de cómo el Consejo Nacional de la Magistratura escogerá al Procurador de la República. Sus diferencias están en que el presidente forma parte del Consejo, que según la oposición es más de lo mismo. ¿Qué pasa? Bueno, ahora se va a elegir. Bueno, pero no puede estar el Procurador en un Consejo de la Magistratura cuando a él lo van a elegir también. Entonces yo entiendo que el presidente del Tribunal Constitucional que esté ahí y esa figura después sea elegida por 2 años, como aprobamos en la nueva Constitución ahora, que también se puede ratificar en el cargo. Para mí no tiene sentido porque es lo mismo que estaba. No tiene sentido, es lo mismo que estaba. Porque va a participar el presidente de la República. Y cuando el presidente de la República participa, voy a algún compromiso. No es así. Se recuerda que estos cambios fueron plasmados en la nueva Constitución de la República Dominicana, que dicho sea de paso, fue modificada hace unos días. Y legisladores expresaron que se debe endurecer el régimen de consecuencia contra quienes no respeten las leyes migratorias del país, así sean funcionarios públicos. Eva Santana trabajó el tema. El pasado 26 de octubre se dio a conocer que el alcalde de Villa Isabela, Rudy Leandro Gómez, emitió una autorización para que 250 obreros haitianos trabajen en la finca del hacendado Percio Alejandro Polanco Reyes, una medida que según legisladores debe ser reprendida. Yo siempre he dicho que no solamente en esa parte, en todo debe haber un régimen de consecuencia. Si no hay régimen de consecuencia, aquí todo el mundo va a hacer lo que quiera. Si usted violó la Constitución, si usted violó la ley, un régimen de consecuencia. Por eso deben estar establecidas en las leyes, en las resoluciones, en todos, un régimen de consecuencia. La autorización se da en momentos en que el gobierno, a través de la Dirección de Migración, está realizando esfuerzos para la repatriación masiva de haitianos ilegales en el país, una medida que no sirve de mucho si autoridades de gobiernos centrales no respetan las leyes. Tenemos que enfrentar la crisis migratoria que nos afecta en todos los diversos sentidos y el gobierno, ya sea municipal o central, debe ser quien aporte a esto, no parte del problema.
El documento ha causado sorpresa porque los alcaldes no están supuestos a emitir este tipo de permisos, ya que la permanencia o no de extranjeros está normada por la Ley de Migración y corresponde a la Dirección General de Migración su cumplimiento. Rudy Leandro Gómez agota su segundo periodo en la alcaldía de Villa Isabela porque fue postulado en la alianza entre el PRCC y el PRM. Eva Santana, Noticias Su Mundo. Y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos informó que los embalses del país se mantienen en los niveles recomendados para la temporada y que el agua almacenada se gestiona priorizando la demanda de acueductos para consumo humano, así como el riego agrícola y la producción de energía. La información fue emitida en la reunión semanal del Observatorio Nacional del Agua, donde participaron representantes de las entidades del sector. Ofreció las declaraciones el encargado de la División de Sistemas de Riego del INDRI, Luis Cuevas, quien puntualizó que los embalses de Tavera, Bao López, Monción y Valdesia mantienen una salida controlada para garantizar el suministro necesario, mientras que se coordinó mantener sin operación las centrales de Sabaneta, Rincón, Atillo para la recuperación de sus niveles. Y la alcaldesa Carolina Mejía activó el Comité de Prevención, Mitigación y Respuestas ante Desastres para mitigar los posibles efectos de las lluvias pronosticadas en el Distrito Nacional. En ese sentido, la Ejecutiva Municipal instruyó a la Secretaria General de la Alcaldía, Elizabeth Mateo, quien también funge como directora ejecutiva del comité, a mantenerlo en sesión permanente, conjuntamente con el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional. Desde muy temprano en la mañana le pedimos al Comité Operativo de la Alcaldía que dispusiera de todos los brigadistas a fin de reforzar el barrido, la limpieza y el cuneteo, manifestó al hacer referencia a que buscan evitar que los colectores se obstruyan con basura, provocando así inundaciones. Mejía también expresó su preocupación porque el producto del cambio climático a veces los territorios reciben incluso más lluvias que las pronosticadas. Seguimos con más del semanal. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, llamó a las autoridades de salud a mantener la vigilancia epidemiológica tras una denuncia de que en el municipio La Caleta, Santo Domingo Este, hay una alta incidencia de tuberculosis, atendiendo hasta 14 pacientes al año en solo una de las 3 unidades de atención primaria. Sin embargo, reconoció que existen los medicamentos para curar la enfermedad. El ministerio tiene que hacer una ley inmediatamente, un cerco epidemiológico, identificar qué familias están afectadas, los contactos. Cuando usted tiene un paciente con tuberculosis, tiene que investigar todos los posibles contactos. En República Dominicana, durante 2023, se notificaron 4.650 casos de tuberculosis, de los cuales 940, o sea, el 20%, fueron casos coinfectados de tuberculosis y VIH y una tasa de mortalidad de 1.2 por cada 100.000 habitantes. Y el secretario general del Colegio Médico Dominicano, Luis Peña, expresó que el gobierno debe mejorar sus procesos de fiscalización del gasto público en materia de salud, con miras a hacer más eficiente el presupuesto y mejorar las condiciones salariales médicas. El gremialista denunció la existencia de mafias dentro de algunos departamentos de compras de hospitales que se dedican a sobrevalorar los insumos para lucro personal. Peña añadió que en todas las administraciones gubernamentales han existido mafias dentro de los hospitales que drenan el presupuesto de salud, pero que pese a que se han denunciado esta situación en diversas ocasiones, dicha práctica no ha dejado de ser parte del sistema. Hay mafias dentro de los hospitales, amiguismo, compra de esto más caro allí, ¿entiendes? Porque fulano de tal que en todos los partidos, no está hablando de este. Sobre los supuestos brotes de enfermedades como el dengue y la malaria en la República Dominicana, Peña dijo que la población no debe preocuparse debido a que estos están controlados y el país cuenta con los mecanismos necesarios para enfrentarlos. El secretario del Colegio Médico se expresó en estos términos al ser entrevistado por el panel de periodistas del programa matutino Su Mundo. Y el doctor José Ramírez, director del Instituto Nacional de Cáncer, Rosa Emilia Sánchez Pérez Tavares, calificó de alarmante los altos niveles de cáncer de mama en la República Dominicana. En el mundo entero el cáncer de mama es el cáncer más frecuentemente diagnosticado
es una verdadera epidemia de la sociedad moderna. En el mundo entero el cáncer de mama tiene números epidémicos y nosotros no somos una excepción. En ese sentido, el galeno recomendó a las mujeres realizarse sus chequeos anuales y de salir con la enfermedad mantener sus tratamientos. En el mes de concientización, figuras de la televisión e influencers se sumaron a la campaña que hace el INCAR para motivar a las mujeres que el chequeo oportuno es la clave para prevenir el cáncer de mama. En ese orden, la especialista en biotecnología genética humana Camila Marrancini explicó que el cáncer es una enfermedad genética, mas no siempre se hereda, debido a que ocurre cuando se producen cambios en el material genético o ADN y determinadas células crecen de manera descontrolada. En ese contexto, explica que científicamente se ha comprobado que en torno al 10% de todos los tipos de cánceres pueden ser por una condición genética que predispone a los individuos y que la predisposición es la condición que se hereda cuando existen antecedentes genéticos familiares. El cáncer realmente es una enfermedad genética, mas no siempre se hereda, lo cual es diferente. Entonces, ¿qué es el cáncer? El cáncer ocurre cuando las células que forman nuestro cuerpo, si hablamos de cáncer de mama, pues las células que corresponden a las mamas, ocurre aquí en el material genético, en el ADN, un cambio que hace que las células se descontrolen y crezcan de manera, vuelvo y digo, descontrolada. Como que se volvieron locas esas células. Entonces, por eso se habla de genética. Sin embargo, en la parte hereditaria, a veces la persona se preocupa, mira, mi abuela tuvo cáncer de mama, mi madre, mi tía, una prima, y a veces llegan y preguntan, wow, ¿lo puedo yo heredar? En relación al tema, explicó que esto no es motivo de gran preocupación porque existen mecanismos médicos eficaces e innovadores de prevención para detectar y tratar cualquier condición anormal en el organismo. La especialista abordó el tema de cáncer de mama durante su participación en el programa matutino Su Mundo. Y el psiquiatra José López aseguró que casos de suicidios y homicidios tienen una relación directa con el deterioro mental de los ciudadanos. Eva Santana conversó con él y nos tiene los detalles. Luego de que el ministro de Salud Pública, Víctor Atala, asegurara que la sociedad está exagerando al prestarle demasiada atención a la salud mental, el psiquiatra José López explicó que sí existe una relación importante entre el aumento de casos de homicidio-suicidio y el deterioro en la salud mental de los dominicanos. Lo que sí es y llama la atención y preocupa el tema del suicidio y el homicidio, que ya sí hay un tema de salud mental, porque una persona que mate a su pareja y se quite la vida, sí estamos hablando, o sea, el suicidio sí es un diagnóstico psiquiátrico y cuando ocurren estos hechos específicamente sí son temas de salud mental o temas psiquiátricos, porque todo lo que es suicidio es responsabilidad del psiquiatra y también compartida con la parte del psicólogo. Para López, estos casos de agresividad se han incrementado luego de la pandemia del COVID-19, un flagelo que los ciudadanos no han podido enfrentar por los altos costos que suponen recibir esta ayuda en el área. Y a su vez también la parte de los psicofármacos, que es una de las quejas que uno tiene, que cuando uno hace la receta, las aseguradoras muchas veces no cubren los medicamentos que utilizamos, lo cual hace más elevado todavía el costo. Se ha luchado porque la salud mental esté tanto en la atención pública como en la atención primaria, pero siempre hay carencia. Por ese motivo sugirió a la población mejorar los hábitos diarios, buscar ayuda médica en caso de percibir un síntoma extraño en su estado anímico. Cuidar, tener unos buenos hábitos para dormir, cuidarnos o tener un poquito más de educación vial, no ser tan agresivo al momento de manejar, pues vemos que llegamos o nos desgastamos emocionalmente de trasladarnos de un punto a otro por el tema del tránsito. Por el momento, el titular de Salud Pública, Víctor Atala, dijo que se aumentará el número de centros psicosociales y se crearán unidades de atención intermedia. Eva Santana, Noticias Su Mundo. Estamos de regreso con más noticias y es que la explosión en el antiguo mercado de San Cristóbal, que dejó un saldo de casi 40 muertos y una decena de desaparecidos. Solange Santana nos tiene los detalles. La decisión fue adoptada porque no fueron notificadas algunas de las partes implicadas en el caso. A su salida, el abogado de los implicados, Eduard Armando Vidal,
Maribel Sandoval Almanzar, Mercedes Altagracia Vidal y la empresa Vidal Plus SRL calificó como fatal la acusación del Ministerio Público. Una acusación vil, falaz, temeraria, convirtió todo este proceso en un proceso totalmente viciado porque no hubo cadena de custodia respecto de los elementos que oportunamente pudiesen ser convertidos en pruebas, lo que los abogados llamamos las evidencias. Las familias de las víctimas insistieron que la Fiscalía solo busca ocultar a los verdaderos responsables. Esto es un montaje de la Fiscalía matando 42 personas más. No nos mataron el 14 de agosto, nos siguen matando hoy todavía. Y llaman a uno a esta vagabundería, a este relajo aquí, culpando a gente que no tiene que ver con eso. Durante el conocimiento de la audiencia, otro grupo se apostó a las afueras del Palacio de Justicia para también exigir, entre otras cosas, que sean entregadas las actas de defunción de los desaparecidos. Ahí los verdaderos culpables son las autoridades salientes de esa etapa de gobierno, porque recuérdese que ahí se estaba programado el gobierno venir el día siguiente a dar el primer picazo para un parqueo. En la explosión registrada el 14 de agosto del 2023, 38 personas resultaron muertas y 12 desaparecidas. Solange Santana, Noticias Su Mundo. En otro orden, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre emitió la resolución número 12-2024, mediante la cual se dispone la terminación del contrato firmado con la empresa Transcor Latam CRL. La medida establece que tras una evaluación exhaustiva de las condiciones del contrato y sus implicaciones, el Intran ha decidido poner término a la relación contractual con Transcor Latam, argumentando la necesidad de garantizar transparencia y cumplimiento en las gestiones de tránsito y transporte en el país. Se recuerda que la jueza Fátima Veloz de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó 18 meses de prisión preventiva para los principales acusados, Hugo Veras, Jochi Gómez y Pedro Vinicio, quienes enfrentan acusaciones de corrupción administrativa, desfalco, estafa al Estado, asociación de malhechores, sabotaje a la red semafórica, entre otros delitos graves. Y luego del anuncio del presidente Luis Abinader durante la semanal con la prensa de que eliminará la disposición contemplada en el decreto 6-19 que establecía que los adultos mayores de 65 años deben renovar la licencia de conducir cada 2 años, el director del Intran informó que evaluarán los detalles a modificar. Eva Santana nos tiene los detalles. El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Milton Morrison, informó este martes que aún están evaluando si se modificará el tiempo de vigencia de las licencias a los adultos mayores de 65 años o el monto que se les cobraba. Claro que se va a revisar el monto y obviamente veremos a lo interno lo que tiene que ver con los años, pero lo que usted puede estar seguro es que este es un gobierno y una dirección, el Intran, que cumplimos la ley y nunca vamos a estar opuestos a los derechos fundamentales. Esta disposición tomada por el presidente Luis Abinader modificará lo contemplado en el decreto 6-19 emitido por el presidente Medina en el año 2019, medida que para el primer mandatario y para Morrison era desconocida en el país. Es bueno señalar que viene de un decreto del 4 de enero del 2019 emitido en el gobierno pasado, que ese decreto fue que limitó a 2 años el tema de la emisión de la licencia a las personas mayores de 65 años. Y también eso está atado a una resolución que se emitió en el Consejo del Intran el 28 de mayo del 2020, que es donde ponía el monto de los 1.900 pesos para todas las licencias sin discriminar a los adultos mayores de 65. Es decir, que lo que el presidente Abinader ha hecho es corregir algo que venía desde antes de su gobierno. Por otro lado, el incumbente aprovechó para adelantar los datos arrojados del plan piloto llevado a cabo en el operativo del alcoholímetro. Un piloto que hicimos el viernes pasado, junto con la DGC, de 177 casos, el 20%, 30 y pico, salieron que estaban conduciendo con alcohol. Y cerca del 10%, de alrededor de 17 personas, salieron que estaban en estado de embriaguez, que no podían estar conduciendo. Y eso fue solo esa muestra. El referido operativo de alcoholímetro se mantendrá de manera permanente en el país.
Esto para reducir la cantidad de accidentes de tránsito en el estado. Eva Santana, Noticias Un Mundo. En ese orden, el director de RD Vial, Jean Luis Rodríguez, aseguró que los aumentos de accidentes de tránsito se producen por la falta de educación. Por eso lanzarán una campaña de concientización. Conozcamos los detalles en el siguiente reporte. Más concientización en los ciudadanos y más educación son las claves que el director de RD Vial, Jean Luis Rodríguez, propone para reducir la tasa de accidentes de tránsito. Por ese motivo, informó que la institución lanzará una campaña que promoverá las buenas costumbres al momento de conducir. Nosotros para el año próximo, como parte del trabajo de RD Vial, con el tema de peajes y uso de las carreteras, vamos a trabajar arduamente en una campaña que tenga que ver con educación vial. O sea, ya hemos hecho anteriormente, por ejemplo, Navidad Segura, Semana Santa Segura, han sido campañas que se han llevado desde RD Vial, pero lo vamos a asumir quizás con mayor nivel de responsabilidad, porque es un tema delicado. En adición a la falta de educación, adjudicó estos sucesos al consumo del alcohol, responsabilidad que debería de tener consecuencias más severas. Tenemos que ser más severos. Yo creo que tenemos que aprender de otros países. Tú te vas a Estados Unidos, Norteamérica, y allá muchos dominicanos que aquí conducen bajo los efectos del alcohol, van allá y no lo hacen. Porque si allá a ti te agarra un policía con altos niveles de alcohol, que alto allá son 2 copas, o sea, ya tú con 2 copitas que te tomes supera los niveles permitidos en los Estados Unidos, automáticamente es una multa bestial y tiene que ir hasta a una audiencia y todo. El director de RD Vial ofreció estas declaraciones durante el lanzamiento de la aplicación móvil de Paso Rápido, el cual busca agilizar los procesos de recarga. Con el paso a un sistema 100% digital, estamos hablando de menos filas, menos retrasos y más fluidez en cada trayecto. El efectivo no tendrá ya que ser una barrera. Dentro de las principales funciones de la aplicación Paso Rápido, además está la creación de cuentas familiares, agregar o eliminar TATs de asociados, activación y desactivación de dispositivos, traspasos de saldo entre dispositivos y recarga automática. Eva Santana, Noticias Un Mundo.